el govern de Convergència i Unió. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha comparegut avui per explicar un nou pla d'ajust, el tercer d'aquest govern, que suposa, entre d'altres coses, una nova retallada del 2% als funcionaris i menys subvencions i inversions. Estem esperant diferents declaracions que han fet, però ja que no les tenim, sí que tenim avui el senyor Cañas a la nostra taula, diputat de Ciutadans al Parlament, que pot fer aquí mateix ara quina és la seva valoració d'aquestes noves retallades del govern de la Generalitat. Pues no puede ser por menos que una valoración negativa. Y me explicaré. Es decir, la situación que vive nuestro país, nuestra nación, es una situación de emergencia nacional, de emergencia económica, de emergencia financiera, de emergencia social. Es una situación realmente muy preocupante. Y tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Generalitat están en la obligación, porque así lo ordena la política europea, de alcanzar unos déficits públicos, en el caso del Gobierno de España del 5,3, en el caso de la Generalitat del 1,3, ¿no? 1,5. Vale. Y hay unas cuentas públicas que hay que ajustar para que el déficit a final de año se ajuste. Porque de ello depende la posibilidad de colocar deuda de todas las administraciones en el mercado internacional a unos precios razonables. Bien, ese es el escenario, digo porque hay que definirlo. ¿Tienen los gobiernos de España y de Cataluña la capacidad para poder unilateralmente modificar la situación de crisis? No. ¿Por qué? Porque tenemos la soberanía económica cedida y el control de la política monetaria cedida a la Unión Europea. Y tenemos un problema, tenemos unas administraciones muy endeudadas y sobre todo una gran deuda pública. Lo digo para poner el contexto cuando empezamos a significar responsabilidades. ¿Puede el gobierno de Mariano Rajoy reactivar la economía por sí solo? No, no puede. ¿Puede el gobierno del señor Mas reactivar la economía en paralelo a los recortes? No. ¿Cuál es el margen de actuación del gobierno de la Generalitat y del gobierno de España? Limitado. ¿Vale? Lo digo porque no es aquí cosas, no, lo han hecho fatal, son malísimos, son lo peor, no tienen ni idea. No. Yo siempre confío en que al fondo, aunque haya diferencias ideológicas, hay una voluntad entre todo el mundo de intentar hacer lo mejor posible. Pero este gobierno, y ahora hablamos de la Generalitat, tiene la obligación de cuadrar unas cuentas públicas. Y se puede hacer de muchas maneras. Ahí sí que hay diferencia. El margen de actuación de los gobiernos no es este. El de España es este y el de la Generalitat es este. Entonces, en este cacho, ¿qué hace el gobierno de la Generalitat? Hace unos recortes y unas reformas que sean capaces de reducir el gasto público para alcanzar los objetivos del déficit en la línea que necesitan los ciudadanos. Yo, humildemente, considero que no. ¿Por qué? Porque los recortes sin reformas y sin reactivación no son necesarios. La reactivación probablemente no dependa ni del gobierno de España ni del gobierno de la Generalitat, más allá de medidas que deben tener como objetivo lanzar un mensaje de esperanza. Pero no hay un margen monetario para reactivar la economía, no hay dinero. Entonces, en el recorte, la plaza del recorte y la reforma, ¿dónde hemos centrado en Cataluña los recortes? En servicios esenciales. Servicios de salud, de educación, de bienestar, de inversión pública, en obra pública. ¿Hay alternativas? Decía hoy el señor Mas, es que hemos hecho todo lo posible. No, ustedes solo han cumplido una cosa en su programa electoral. Una, reducir el último tramo del impuesto de sucesiones a las grandes fortunas, que significaban 400 millones de euros de ingresos para la administración. Y dicen que eso no se toca. Tocan el coste de las recetas. Cierran hospitales, cierran CAPs, reducen la inversión en educación, reducen la inversión en sanidad casi un 15%. Todo eso lo pueden hacer. Ah, amigo, tú no puedes volver a poner un impuesto que dices que está en tu programa electoral. Yo decía hoy, ¿en qué parte del programa electoral de Convergencia pone que se va a reducir la inversión en salud y educación? ¿Dónde lo pone? Porque yo lo he mirado y no lo pone. Entonces, ¿cómo que cumple solo eso? Más cosas. En Cataluña hay, lo siento por ti, hay 9.000 municipios. 900, perdón. En Alemania, que no está en crisis, pasaron de 25.000 municipios a 4.000. En Alemania, 90 millones de habitantes, ¿eh? De 25.000 municipios a 4.500 y pico. Venga. A 5.000, para redondear. En Cataluña tenemos 900 municipios.
En España 9.000. Tenemos consejos comarcales y digo yo, antes de ponerte a recortar en gasto público, a recortar en derechos sociales, a recortar en educación y bienestar, que es por lo que pagamos impuestos, ¿eh? No pagamos impuestos por el CAC. ¡Demonios! Yo no pago impuestos para todo esto. Pago impuestos para que cuando mis padres van al médico, los atiendan como Dios manda. Y porque no les cobren 5 euros por hospitalización, ni les cobren 1 euro por receta a los pensionistas. Yo no pago impuestos para eso. Yo sí que pago. Yo tengo un déficit fiscal muy alto y lo pago muy a gusto. Porque yo pago estos impuestos para que mis conciudadanos, aquellos que tienen menos que yo, vivan en condiciones. Y eso es el pacto social. Pero el pacto social se rompe cuando uno no decide reformar estructuras administrativas, que puede significar en España un ahorro de 18.000 euros tirando por lo bajo. Cuando hay informes, por ejemplo, de la... 18.000 millones de euros. 18.000 millones de euros, perdón. Oye, cuando hay informes de la Universidad de Barcelona, no de Ciudadanos, que lo venimos pidiendo en solitario desde el principio de legislatura. Informes de la Universidad de Barcelona diciendo que en Cataluña hay que suprimir ayuntamientos por menos de 5.000 habitantes y mancomunar servicios. No suprimirlos como mapita, no, suprimir servicios. ¿Por qué no? Se puede pagar. Porque lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Dinamarca. Lo ha hecho Islandia, que hablamos de Islandia. En Islandia han reducido casi un 70% de municipios. En Islandia. Pero, ojo, porque eso si no lo hacemos nosotros, que es reformar en costes administrativos, que son 600 millones de euros en consejos comarcales, un montón de millones de euros en estructuras administrativas, un montón de millones que no sirven absolutamente para nada, en cosas que no sirven para nada, ni los CACs, ni toda la mamandurria, como dices tú, de servicios públicos que nadie pide. Yo no pido el CAC, yo pido ir al médico. Y puedo educar a mis hijos. Y entonces un gobierno hoy te aprueba unas tasas para la FP. Mientras Abertis nos dijo ayer que había ganado 600 millones de euros. Abertis, en los peajes catalanes, había ganado 600 millones de euros en el año 2011. Entonces los recortes no son para todos, hombre. Si ya sé que hay que recortar, ya sé que hay que ajustar, pero hay que reformar, que eso no cuesta dinero y proporciona dinero. Yo quiero que los impuestos de los ciudadanos de Cataluña, con independencia de su color político, vayan a prestar servicios esenciales. Entonces, cuando uno dice que no se puede ir más allá, claro que se puede ir más allá, pero no recortando el sueldo a los funcionarios otra vez, no recortando los derechos sociales, no grabando a los ciudadanos que más sufren, las clases medias y más humildes de esta comunidad, que tienen la mochila cargada de tasas que ya no pueden con ella, subiendo el agua, hombre, es que... Entonces, hay que decir, y acabo, un gobierno, repito, la economía tiene que estar al servicio de la política, y no la política al servicio de la economía. Y te voy a decir más, y cuando uno no puede, cuando uno hace lo que debe, y todavía si no le cuadran las cuentas, lo que tiene que decir por dignidad es que yo no sigo. Yo no sigo. Esto, señor Mas y el señor Rajoy, y es Europa. Y decir, nosotros hemos hecho todo aquello que había que hacer, hemos reducido las estructuras administrativas, hemos reducido el gasto innecesario, vamos a corregir el control de gasto público para que aquí nadie puede gastar lo que no tiene, lo que no debe. Pero hay un momento que si queremos que nuestro país no vaya a la catástrofe, Carlos, que vamos directos a la catástrofe. Yo no me gusta el alarmismo, pero realmente la situación es de emergencia nacional. Y entonces... aquí no hay salvaciones individuales, ¿eh? Aquí trabajamos todos conjuntamente, decimos a los ciudadanos la situación, somos ejemplares a la hora de recortar el gasto público, ejemplares, recortando primero por lo que no afecta a los ciudadanos y cuando no haya más, a lo mejor hay que decir hasta aquí hemos llegado, porque no podemos sacrificar el futuro de nuestros conciudadanos para cumplir los objetivos de déficit, que son simplemente una auténtica locura, que no funcionan, que han llevado a Grecia a la ruina, que han llevado a Irlanda a la ruina, que han llevado a Portugal a la ruina, van a llevar a España a la ruina, y esto es el efecto dominó, y esto no para. Entonces, estemos a la altura de las circunstancias, cuando uno hace recortes, por favor, que sean para todos igual, para todos igual. Y seguiremos lo mismo, siempre seguiremos lo mismo, y a Cataluña... será exactamente cada día más, cada día más. A los políticos les importa un pimiento que yo llegue a final de mes, que mis hijos estén en paro, o que el señor que cobra 300 euros esté recogiendo en los containers que cada día hay más. A ellos les da lo mismo, porque su sueldo no lo han rebajado. No lo han rebajado prácticamente a los sindicatos. No han rebajado a nadie, solamente al funcionario y a los pobrecitos que estamos abajo. Eso sí, las embajadas de Cataluña por todos los sitios, porque eso es más importante que tener la sanidad para una persona mayor. Yo he tenido una persona mayor y le he tenido que cuidar yo sola, gastándomelo todo yo, ¿me entiende? Entonces, sí, embajadas sí hay dinero, pero no hay dinero, no embajadas. Y la televisión, ¿qué nos cuesta? Un dineral. Escúcheme una cosa, en Navarra no tienen ni televisión comarcal,
ni mozos, ni nada de nada, y están perfectamente. Vamos a empezar a coger un poquito, pues, de ejemplo de aquellas autonomías o regiones, o llámele como quiera, que de alguna manera funcionan un poquito más. Y si dentro de 5 años estamos mejor, pues adelante. Lola, gràcies per la seva trucada. En general. Nosaltres, escolta, un 5% a Catalunya. Tercera cop que fem retallada. Home, jo considero que la Generalitat, i tu que ets parlamentari, Jordi, saps perfectament que és una Generalitat que està arruïnada econòmicament. Per què? Perquè no té ni un duro. Però per què? I perquè deu més de 50.000 milions d'euros. I per què? I per què? I per què? Això, i per què? Perquè la capacitat d'ingressos... Els ciutadans no han deixat de pagar, Els ciutadans, senyor alcalde, els ciutadans no han deixat de pagar. O sigui, on ha anat a parar aquests diners? ¿Quién la ha llevado a la La capacitat d'ingressos amb despeses, per molta retallada que haguem fet, no s'han equilibrat. Però nunca. Per tant, no s'han equilibrat. Però, Jordi, els últims anys no s'han equilibrat. Al contrari, per molt, i això et dona raó en una cosa, per molt que retallem, no aconseguim equiparar la despesa. Per molt que retallem, no aconseguim entre ingressos i despeses equiparar-lo. Però jo vull dir... Hauries de venir demà. Queden citats. Veurem què passarà demà. A 6:15 a Canal Català. Oye, te ha quedado muy bien, te ha quedado muy bien. ¿Qué tío? Haces que sabe de la tragedia griega.